cuarta P. Ya con ustedes vimos el producto, la plaza, promoción, y esta sería nuestra última P, que hace referencia al precio. Muy bien. Entonces, ¿qué es el precio? El precio es aquel monto, muy bien, que se paga por cierto bien o servicio. Muy bien. El precio es el elemento, ¿ya? O es una de las 4P, bueno, o es la P más flexible dentro de la mercadotecnia. De las 4P del producto, plaza, promoción y precio, el precio es la P más flexible. ¿Qué quiere decir con esto? Que de un día al otro el precio de un producto cambia, ya sea obviamente elevándose o disminuyendo su precio. Muy bien. Entonces, el precio es la P más flexible dentro de la mezcla de marketing. Cuando hablamos de la mezcla de marketing, nos estamos refiriendo a las 4P. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el precio? Es la cantidad de dinero, muy bien, que el cliente pues necesita pagar para adquirir un producto o un servicio, obviamente. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver ahora los factores que deben considerarse a la hora de determinar un precio. Bien. Los factores que influyen, bien, para determinar un precio están clasificadas en factores externos. Muy bien, vamos a explicar primeramente los factores externos. Cuando hablamos de factores externos, o sea, que inciden, ¿no? O hay que tener en cuenta para determinar un precio, estamos refiriéndonos, uno, el mercado y la demanda. ¿Por qué hacemos énfasis como factor externo al mercado y a la demanda a la hora de determinar un precio? ¿Por qué? Porque según la demanda, muy bien, el precio de un producto cambia, ¿sí o qué? ¿Recuerdan cuando entrábamos en pandemia y todos los medicamentos de un día para el otro pues se elevaron de precio, pues, obviamente, ¿no? Entonces va a depender del mercado y de la demanda. A mayor demanda, obviamente el precio aumenta, ¿verdad? Eso es lo que vemos realmente o en la realidad. Muy bien, cuando la gente empieza a demandar algo de manera pues masiva, las empresas le suelen subir el precio. ¿Para qué? Pues para no quedarse con stock cero, o es decir, para no quedarse pues sin inventario o sin mercadería. Ellos le suben el precio. Obviamente es una manera de equilibrar, ¿no? Porque si fuese siendo el mismo precio barato, pues uno solo, un cliente solo puede comprar pues todos los productos. ¿Y los demás qué? ¿Se dan cuenta? Es una estrategia que utilizan las empresas, obviamente. ¿Y por qué con el precio? Porque el precio es la P más flexible, cambia así, de un día para el otro o de un momento para el otro. Muy bien. Hace referencia también al mercado. Por ejemplo, cuando el precio del petróleo baja o sube e incide directamente en los países pobres, ¿no? Como nosotros, por ejemplo. ¿Verdad? La competencia, ¿no? Usted tiene un negocio, ¿verdad? Tiene un negocio y su vecino abre el mismo, abre también un puesto de negocio o un puesto también del mismo producto que usted, pero lo vende más barato. Entonces, la competencia hace que usted o la empresa tenga que o bien bajar el precio o subir el precio. Muy bien. Más que todo baja el precio, ¿no? Según la competencia, las empresas, pues si hay competencia, le bajan un poco al precio, ¿verdad? Muy bien. El gobierno también tiene que ver mucho, ¿no? O la gobernación o la alcaldía, ¿verdad? Es, por ejemplo, en Semana Santa, la gobernación, pues ellos están al tanto de que los vendedores de pescado, por ejemplo, no le suban el precio pues, a los peces, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, a ver otro. El gobierno tiene que ver mucho con los precios. Tiene que ver mucho. ¿Bien? Hace poco creo que el de los autos, ¿cómo era esto? Ay, no me acuerdo. No voy a tocar el tema, pero es que no me acuerdo sinceramente. Pero bueno, a lo que voy es que el gobierno tiene que ver mucho a la hora de determinar un precio de un producto. Usted no puede venderlo al precio que usted quiera, ¿no? El ambiente económico tiene que ver muchísimo
¿no? A la hora de determinar el precio de un producto. Por ejemplo, no es el mismo, obviamente, el ambiente económico, no es el mismo, no cuesta lo mismo una Coca-Cola aquí en Bolivia que allá en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, un caso extremo, no cuesta lo mismo o el precio es diferente en este caso. Todo va a depender del ambiente económico. La misma Coca-Cola que se produce acá en Bolivia, seguramente allá en Estados Unidos es más barato o más caro, no sé. ¿Por qué? Porque obviamente eso es acorde al ambiente económico de un país. Muy bien. Yo allá, cuando vivía por allá, hace cuántos años, hace 15, 20 años atrás, vivía en Argentina, la Coca-Cola de 2 litros salía 25 centavos, salía. No, mi mamá, yo me acuerdo, ¿no? Mi madre me mandaba a comprar, anda a comprar Coca-Cola, decía, ¿no? Los domingos cuando había cena familiar, 25 centavos me daba. Yo iba y compraba con 25 centavos. Y mi recreo era a veces 5 centavos o a veces 10 centavos era mi recreo. Pero con eso pues yo era millonario, ¿no? En los recreos sobre todo. Entonces, ahora pues al revés, ¿no? El ambiente económico cambió para mal allá en Argentina. ¿Se dan cuenta? Ahora, antes los bolivianos se iban, o sea, o migraban a Argentina para traer pues más dinero acá. Ahora el ambiente económico obviamente influye mucho, ¿verdad? Ahora es al revés. Los argentinos vienen acá a Bolivia a generar ingresos y luego se llevan la plata allá, porque el tipo de cambio obviamente es superior, ¿no? Entonces tiene que ver mucho el ambiente económico a la hora de determinar precios. ¿Ok? Muy bien. Bueno, cuando hablamos del mercado y la demanda, tenemos la competencia pura, la monopolística, oligopolística y el monopolio puro. Vamos a explicar eso luego con un ejemplo. Muy bien. Lo mismo que le expliqué recién, ¿no? La competencia, dice, los costos y precios de la competencia sirve para referencia para determinar precios, ¿no? Si la competencia está vendiendo un producto a 10 bolivianos, por decirlo, yo no voy a venderlo a 11, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces debo venderlo o bien igual a 10 bolivianos o un precio inferior a ese, 9.50. ¿Se dan cuenta? Entonces la competencia es un factor externo que influye a la hora de determinar un precio. Bien, dentro de ellos tenemos obviamente la competencia. El gobierno dice, ¿no? Debo tener conocimiento de las leyes sobre los precios. Es decir, el precio usted no lo puedo poner porque sí, no puede, ¿no? Obviamente, eso va para las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, los que venden comida rápida en las esquinas o en las calles, a ellos el gobierno no los, pues, creo que ni pagan impuestos, ¿no? Entonces el gobierno, como ellos son minoría, bueno, son empresas muy pequeñas, ¿no? O microempresas o microemprendimientos, el gobierno obviamente no influye sobre ellos, pero sobre las empresas grandes, sí. Muy bien. El ambiente económico, ya lo acabo de explicar, ¿no? Debo tener en cuenta la prosperidad, la recesión, la inflación para determinar mis precios. Muy bien. Ahora vamos a explicar un poco respecto a estos conceptos con un ejemplo. Muy bien. Monopolio. Bueno, yo sé que usted sabe qué es monopolio, ¿no? Es cuando una persona o una empresa quiere acaparar todo el mercado, quiere ser el único, no quiere tener competencia. ¿Eso es malo o bueno? Depende, ¿no? Pero es más malo que bueno, sí, ¿no? Es como que allá en Estados Unidos, ¿no? El dueño de Facebook quiso monopolizar las redes sociales, ¿no? Quiso ser el dueño él, el Mark Zuckerberg, no sé cómo se lea, ¿no? Él quiso, pues, bueno, se adueñó, o sea, compró, ¿no? Se adueñó, compró varias empresas, obviamente, eh, o varias aplicaciones, ¿verdad? Y a tal grado de que el gobierno, pues, sospechaba de que él obviamente iba a utilizar esas redes sociales para influir, pues, en la decisión de voto, sobre todo, ¿no? De voto allá en Estados Unidos, cuando eran las elecciones o en las futuras elecciones. A tal grado de que o sea, Estados Unidos o los máximos representantes de Estados Unidos le hicieron pues una demanda, ¿no? Penal al señor dueño de Facebook. ¿Por qué? Por querer monopolizar y tener el control de las redes sociales. ¿Se dan cuenta? ¿O por qué creen que ustedes, Elon Musk, no sé cómo se diga, ha comprado o compró, no sé, la verdad, no sé si lo compró o todavía no, Twitter? Porque tiene un objetivo seguramente, ¿no? Porque sabe que en Twitter obviamente hay muchísimos usuarios
y obviamente cualquier publicidad o algo que él quiera reflejar en sus redes sociales o en Twitter, mejor dicho, va a incidir en toda la población o en todos sus usuarios, ¿verdad? Entonces, hoy en día, ya les dije hace un buen tiempo, estamos en la era digital, ¿no? Era digital. Todo es digitalmente ahora. Antes usted debía ir al banco a hacer una transacción, ahora desde su teléfono lo puede hacer, ¿no? Antes no habían tarjetas de crédito, todo era así, papel moneda, ¿no? Papel moneda, ahora ya no, pues, ¿no? Todo, yo sé que algún día el dinero, así el billete físico, va a desaparecer y todo va a ser virtual. El billete va a ser virtual, toda la moneda va a ser virtual, se los aseguro. No sé si estaremos vivos hasta ese entonces o no, pero en un futuro va a desaparecer la moneda, así, en físico. Todo va a ser virtual. Muy bien. Ya sea por obviamente avance tecnológico o por este tema pues de la pandemia, ¿no? La pandemia hoy en día nos enseñó muchísimas cosas, ¿verdad? O sea, nos abrió la mente por completo. Además, nos enseñó a pasar clases virtuales, a hacer transacciones virtuales, todo virtual. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, el monopolio decía de que es algo malo para la población, pero para el dueño de una empresa monopolística es pues bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque acapara todo el mercado. Entonces, un ejemplo de monopolio quiere decir, bueno, un vendedor, ¿no? Un dueño, por así decirlo, y muchos compradores. Aquí tal es el caso aquí en Santa Cruz, por ejemplo, la CRE, ¿no? No es que es una empresa monopolística que se quiera adueñar de todos los consumidores, no, sino que es la única, pues ¿qué vamos a hacer, no? Es la única. ¿Se cuenta? La CRE, o alguien conoce otro proveedor de energía eléctrica aquí en Santa Cruz. Por ahí me equivoco, ¿no? ¿Alguien conoce o solo conoce CRE usted? ¿O alguien tiene conocimiento del tema? Solo es CRE, pues, ¿no? ¿O me equivoco? Muy bien. ¿Y por qué siguen ingresando así? Ya pues pasó la hora. Yo no voy a aceptar a nadie. Oligopolio. Pocos vendedores y muchos compradores. Eso es lo que significa, ¿no? En el examen del INGE le va a decir, describa qué es monopolio, oligopolio, monosomnio y oligosomnio. Entonces, monopolio es un vendedor y muchos compradores. Oligop, oligop, dice oligopio, ahora a ver, oligopolio, dice, ¿no? Oligopolio, perdón, es pocos vendedores y muchos compradores. Muy bien, pocos vendedores y muchos compradores. El monosomnio significa un comprador y muchos vendedores, y el oligosomnio significa pocos compradores y muchos vendedores. Muy bien. Eh, la competencia perfecta, ¿no? Cuando hablamos de competencia perfecta, nos referimos a algo ideal. No existe la competencia perfecta. Es decir, muchos vendedores y muchos compradores. Es decir, hay que con un solo producto usted puede satisfacer tanto a los vendedores y a los compradores. Es decir, un producto homogéneo, dice acá, ¿no? Es difícil llegar a la competencia perfecta. Es decir, es difícil llegar a muchos vendedores y muchos compradores. Es decir, un equilibrio. Es difícil. A eso se le llama competencia perfecta. Pero la competencia perfecta no existe. Es solo algo ideal. Muy bien. Dice, este modelo se trata de un ejercicio teórico nomás, ¿no? Por lo tanto, es difícil alcanzarlo en la realidad. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco, bueno, el tema de precio es largo, en su libro tienen cosas más detalladas. Yo solo toco los temas más redundantes, los temas o los puntos más importantes que yo he visto. Muy bien. Ahora, si usted quiere entrar a mayor detalle, está en el libro, usted puede leer su texto. Muy bien. Esto es pues una diapositiva, es tipo una exposición, le expongo lo más sobresaliente de, de este tema, ¿ya? Análisis de las relaciones precio-demanda. Bueno, usted ya aprobó pues economía general, ¿no?
Y en economía general usted pues analizó la curva de la oferta y la curva de la demanda, ¿cierto? Sabía que a un cambio de precio, muy bien, ya sea elevado o disminuido, la cantidad se veía afectada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la curva de la demanda normal, ¿no? Esta es la curva, nos estamos refiriendo a lo siguiente, ¿no? Esto relaciona precio y cantidad. La curva de la demanda normal, ¿ya? Hace referencia a lo siguiente, que a un cambio de precio o a un porcentaje de, perdón, a ver, voy a ordenar mis palabras. A un cambio de precio, muy bien, a una proporción, a ver, espéreme, es que no encuentro la palabra exacta. Bueno, a un cambio de precio, muy bien, cambia la cantidad. En otras palabras, si el precio disminuye, la cantidad aumenta. Eso es lo que vemos normalmente, ¿no? Pero en las mismas proporciones. Muy bien. Es decir, si el precio baja cierta proporción, la cantidad también aumenta esa misma proporción. Aquí creo que se le llama, aquí la elasticidad de la demanda, ¿recuerdan? Es 1, ¿no? ¿Recuerdan, no? Usted, de la elasticidad elástica, inelástica, perfectamente inelástica, ¿recuerdan, no? Entonces, cuando hablamos de la curva de la demanda normal, aquí la elasticidad de demanda es 1, es decir, baja el precio cierta proporción y la cantidad también aumenta esa misma proporción. Muy bien. La curva de la demanda normal casi no se da. Créame que no se da. Muy bien. ¿Por qué? Porque hoy en día le suben el precio o algo le bajan o ya hay inflación, pues, ¿no? O bien todo el mundo compra o bien ya nadie compra. Entonces la curva de la demanda normal es esa, ¿no? X y Y, o sea, precio y demanda, y una curva así a 45 grados, bien recta. Acá la curvita obviamente está obviamente notorio, ¿no? Nosotros en economía hemos dibujado una recta así, recta, ¿no? Pues, ¿no? Pero aquí, teóricamente o en la realidad, no es recta la curva, es media curveada. Es un suceso de puntos, pero forma una curvatura. Esta es la curva de la demanda normal. ¿Qué significa eso? Que si el precio baja a cierta cantidad, la cantidad también, bueno, la cantidad incrementa en la misma cantidad o la misma proporción. Pero si sube el precio, cierto porcentaje, la cantidad baja, ¿verdad? Ya nadie demanda, es el caso de la realidad. ¿Qué pasa si el precio del producto, por ejemplo, voy a referirme a ver a algo que la juventud consume mucho hoy, a ver, bueno, pues yo veo pues en mis estados, todo el mundo para en fiestas, ¿no? Entonces, si el precio de los tragos, ¿no? Si el precio de los tragos baja a no sé, cierto porcentaje, pues la cantidad demandada también pues, va a aumentar, pues, ¿no? Es obvio. Es como que en 2 por 1, digamos, ¿no? Usted paga un precio menos, o sea, por ejemplo, en los días del cine, día del cine, no sé, en Cine Center, los precios bajan, ¿no? A 10 pesos da la entrada. Y también, obviamente, la cantidad demandada también incrementa, pues, ¿no? Si el precio baja, la cantidad incrementa. O, ¿qué pasa cuando le suben el precio a un producto? La cantidad también, o sea, bueno, la cantidad disminuye, pues, ¿no? O sea, la cantidad demandada disminuye, ¿no? Si le sube el precio, la cantidad demandada disminuye. Si baja el precio, la cantidad demandada pues incrementa. Es el caso normal, por eso se curva la demanda normal. Por otra parte, tenemos la curva de la demanda inelástica o curva inelástica. Esta es más perpendicular, es casi parada, digamos, es casi recta, ¿ya? ¿Qué quiere decir la curva de la demanda inelástica? Quiere decir lo siguiente, que a un cambio de precio o a una variación de precio razonable, la cantidad demandada no es muy afectada. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si el kilo de sal sube? De sal, ¿no? Sal de mesa. De 9 subió a 15, no, perdón, de 9 subió a, no sé, a 11. La cantidad demandada va a ser mm, afectada. No, no mucho, pero, o sea, le va a seguir poniendo sal a sus comidas seguramente, ¿no? Es como decir, el precio del azúcar subió, sí, altamente. ¿Usted va a dejar de consumir azúcar? No, ¿verdad?
Va a seguir consumiendo, pero tal vez ya en proporciones más razonables o más, un poco menos tal vez, o no, ¿no? Depende, pues. Entonces, la curva de demanda inelástica, eso es lo que quiere decir, que a variaciones razonables de precio, la cantidad demandada no es muy afectada. Afecta, o sea, cambia la cantidad, pero poco, no mucho. ¿Muy bien? Ok. Quisiera dar más ejemplos de esto, pero hace harto que no toco este tema y no quiero pues chiparme, ¿no? Yo sé que en el libro hay más ejemplos, ¿ya? Podemos ver. Pero eso es lo que quiere decir la curva de la curva inelástica, ¿no? A una variación de precio razonable, la cantidad demandada no es muy afectada. Muy bien. Tal es el caso de, por ejemplo, este ejemplo lo di en el otro grupo también, ¿no? En el grupo Z. Esto se vio en la pandemia, yo lo he visto, digamos, ¿no? Eh, Cuando entramos a pandemia, muy bien, ustedes saben, ¿no? Que Santa Cruz es el mayor consumidor de coca en Bolivia. Me acuerdo que esas veces, obviamente los viciosos, eh, pues estaba todo encerrado en casa, ¿no? Y pues a veces yo iba al mercado a hacer las compras con mi mamá, o solo también. Y pues se veía que el precio de la coca estaba altísimo, ¿me acuerdo? ¿No? Yo vi ahí y la gente pagaba 60 bolivianos por una bolsita pequeñita, ¿no? Se dan cuenta, el precio subió de gran manera, pero ellos seguían vendiendo. La cantidad demandada no disminuyó de manera pues radical, ¿no? O sea, yo lo vi eso, o sea, con mis propios, por eso les cuento eso, ¿no? El precio subió, se disparó. ¿Por qué? Porque obviamente estaba pues bloqueado todo cerrado, pues no venía pues la coca de allá de La Paz acá a Bolivia, de La Paz a Santa Cruz. Y ello hizo que el precio se dispare. Y lo mismo que otros productos seguramente, ¿no? Pero el más notable que yo he visto fue eso, que el precio aumentó. De 10 pesos la bolsita aumentó a 60 bolivianos, ¿no? Se cuatriplicó el precio. Pero la gente seguía consumiendo, tal vez en pocas, pero seguía. Entonces, a eso me refiero, a que a grandes cambios de precio, la cantidad demandada no es muy afectada. ¿Ok? Bien, espero que haya quedado claro. Lo otro sería la curva de la demanda elástica. ¿Qué quiere decir la curva de la demanda elástica? ¿No? Es cuando la velocidad de la demanda es mayor a 1, ¿no? Quiere decir lo siguiente, que a un cambio minúsculo o a un pequeño porcentaje de variación de precio, la cantidad demandada es altamente alterada. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No? Que si el precio, ¿no? Sube un poco, ¿no? La cantidad demandada va a disminuir de gran manera. Por ejemplo, a ver, o si quieren otro ejemplo, ¿no? O si el precio de un producto baja un poco, la cantidad demandada pues es pues grande, por así decirlo, cambia en gran cantidad, ¿no? Un ejemplo de esto sería, a ver, si ustedes tienen por ahí, si lo relacionan con un producto, pues nos ayudan, pues, ¿no? A ver, ¿qué pasa si el precio de un producto baja un poco? A ver. Por ejemplo, en los días rojos de Fair Play, ¿no? Le bajan un poco el precio, pero la gente esos días, pues, ustedes ven, ¿no? Se llena. Por ejemplo, yo siempre compro mis zapatos en la casa del tenis, ¿no? ¿Alguien más compra ahí? ¿O alguien compró alguna vez en la casa del tenis? ¿Alguna prenda? Sí, ¿no? Yo los compro ahí. En Fair Play, no, una vez me acuerdo que compré unas chuteras a casi 500 bolivianos y a la semana estaba yo de precio, la cantidad demandada obviamente es altamente alterada o en gran cantidad, aumenta en gran cantidad. Tal es el caso de las promociones, por ejemplo, ¿no? Baja el precio un 20%, un 30% y la cantidad demandada pues es alta, ¿sí o qué? De 2 clientes que iban al día, ahora van 20, ¿no? Van a comprar, a demandar ese producto. ¿Se encuentra? A eso se refiere con curva de la demanda elástica, es más echada.
¿ok? Es más, ¿cómo le puedo decir? Es casi horizontal, por así decirlo. No es tan horizontal, pero bueno, se aproxima casi más o menos 30 grados. ¿Muy bien? Y tenemos la última curva, la curva para productos prestigiosos, ¿no? Y nosotros sabemos que la curva de la demanda tiene pues pendiente negativa, ¿no? Va hacia allá. Pero la curva de la demanda, escúcheme, curva de la demanda para productos prestigiosos tiene pendiente positiva, ¿no? Va al lado derecho. Y entonces, Ariel, eso no es demanda, eso es oferta, sí, es verdad. Pero nosotros vamos a tomarlo a esta curva como curva de la demanda para productos prestigiosos, ¿ya? Ejemplos de esto creo que serían, pues, mm, ay, el precio, pues, de un producto va aumentando, ¿no? Empiezan con algo, obviamente lo están vendiendo, lo están subastando, ¿no? El precio, bueno, no voy a dejar, no voy a dar ni un ejemplo de esto, ¿no? Solo que no se me viene a la mente, ¿ya? Pero es una curva de la demanda para productos prestigiosos. En el libro hay un ¿Bien? ejemplo. A ver, ¿cuál es el ejemplo? No lo puedo leer. Ejemplo, perfume. Al aumentar Ya. el precio, aumentan las ventas. Sin embargo, si se cobra un precio demasiado alto, la demanda disminuye. Ahí está, ¿no? Gracias, Javier. Él decía, no, pero en el libro hay más ejemplos, solo que no lo anoté, digamos, ¿no? Entonces en el libro ahí está el ejemplo del perfume. Y el ingeniero también le va a dar ese ejemplo. Muy bien. Ok. Ahora vamos a tocar este punto que se llama, o bueno, que dice métodos básicos para determinarle el precio. Entonces, cuando nosotros o una empresa saca un producto al mercado, debe saber a qué precio. ¿Y cómo determinamos el precio de un producto? ¿Es amplio o la respuesta es amplia? Es bien compleja. Usted va a ver eso en costos 1, ¿no? Y va a verlo en costos 2, ¿no? Nuestra carrera tiene costos 1 y costos 2. Costos 2 es del noveno semestre. Y también lo va a ver seguro en proyectos 1 y en proyectos 2. Seguramente lo va a ver, ¿ya? Con mayor detalle y profundidad, obviamente, ¿no? Entonces, pero estos son los métodos básicos. ¿Cuáles son esos métodos básicos? Por ejemplo, el precio basado en el costo, ¿no? Este es el más sencillo, que cualquiera lo puede aplicar, ¿no? Si usted, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más sencillo, uno sencillo, ¿no? Usted, obviamente, compra un trozo de madera, ¿muy bien? Ese es el costo, ¿no? ¿Cuánto le costó? Solo un trozo de madera. Le costó, no sé, el tronco ese que es grande, le costó $50. ¿Ya? $50, algo de 350 bolivianos. Para no ir muy lejos, le costó 200 bolivianos. ¿Ya? Ahora, esa madera usted la va a transformar, ¿no? La va a transformar. Y de ese tronquito, usted va a fabricar una silla. Ahora, ¿cuál es el precio que le va a dar? El costo fue 200 bolivianos, obviamente, para elaborar una silla. Ahora, ¿a cuánto vas a vender la silla? Esa es la utilidad. La utilidad la decide usted, ¿no? Obviamente, su costo, ¿cuánto fue? Su costo, obviamente, no solo de la madera, ¿no? Seguramente ahí entraron clavos y demás, pero ese es el costo unitario, ¿ya? Lo estamos simplificando así, en el costo unitario, ¿ya? Le costó $200, 200 bolivianos. Ahora, ¿el precio va a ser también 200? No, pues entonces usted no gana ni pierde. Ah, entonces a eso usted le suma una utilidad, una ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Eso depende de usted. A ver, si lo compraste a 200, o en el costo fue 200, eh, yo quiero ganar de esos 200, ¿cuánto quiere ganar usted? 100 pesos, por así decirlo. Entonces, el precio va a ser de ese producto, ¿cuánto? 200 más 100. 100 es la utilidad que usted está colocando, eso quiere ganar. 100 más 200, 300, ese es el precio de ese producto, de esa silla en esta ocasión. ¿Se dan cuenta? Es el más básico, el más sencillo. Por otra parte, tenemos el análisis, ¿no?, del punto de equilibrio, ¿no? ¿Se acuerda del punto de equilibrio? Usted lo vio esto en economía. Y esta pregunta precisamente es una pregunta de mesa, que generalmente entra en mesa, y los alumnos no pueden responder. Y yo quedo así como que, ¿qué? Y los veo pues que lo dejan en limpio, ¿no? Los que dieron mesa, si hay algún repitente por acá, seguramente recuerda esta pregunta, ¿no? La primera pregunta creo que
explique y mencione los métodos para pronosticar la demanda, dice, ¿no? Y la otra pregunta es, explique un método para explicar, o no, para determinar el precio. Y creo que dice aquí punto de equilibrio, ¿no? Entre paréntesis en esa pregunta examen de mesa. Y no le responde. Entonces, el punto de equilibrio, usted le dibuja esto, ¿no? El punto de equilibrio dice lo siguiente, que a una cantidad determinada y a un precio determinado hay un equilibrio, es decir, se recupera todo lo invertido, ¿no? Ahí, en ese punto, donde dice punto de equilibrio ahí, ¿no? Donde choca esa región naranja y verde, ese es el punto de equilibrio. Es decir, que a cierto precio, o precio unitario, usted debe vender toda esa cantidad, ¿no? Toda la cantidad para recuperar su inversión, ¿no? Es el costo total. Muy bien. Ahora, a partir de ese punto para la derecha, usted empieza a generar ganancias recién, ¿no? Con 5,000 platos, no sé, de hamburguesa, usted recuperó su inversión, pero a partir de 5,001 ya empieza a haber ganancias. Ahí esa es su primera entrada, es decir, de dinero. Pero de ese punto hacia la izquierda hay obviamente déficit, ¿no? Hay pérdidas. Muy bien. Es decir, todavía no se notan las ganancias. Acá hay varias curvas, ¿no? Tenemos el costo total, la utilidad neta, el ingreso, la curva de ingreso, la curva del costo total. Y bueno, esto ya lo vio esto en economía. Otro método para determinar precios es el precio basado en el valor del producto, es decir, de la demanda, ¿no? Según la demanda de un producto, el precio o bien disminuye o bien baja, ¿verdad? Si el producto es bien demandado, entonces, ¿cómo voy a colocar el precio? Pues lo voy a subir el precio a tal grado de que obviamente la población, pues Dios sí lo compre. Es lo que hacen hoy en día, pues le dije, ¿no? Las farmacias, cuando hay exceso de venta de medicamentos, ellos le suben el precio, según la demanda. ¿Sí? Pero si la demanda es baja, no se vende, ¿qué hacemos? Bajémosle un poco el precio. Es lo que se hace hoy en día también. Pero no es fácil decir solo bajémosles el precio. Obviamente se hace un análisis y demás y ven, ¿no? O tratan de disminuir los costos de producción, ¿no? Para bajar el precio un poco. Muy bien, yo ya les explicaba, ¿no? Que, por ejemplo, los marcadores esos gruesos, ¿no? Para pizarra, yo el grosor de ese marcador grueso lo veo pues innecesaria. ¿Por qué? Porque el grosor no cumple ninguna función. Ahí se utiliza mucha materia prima. ¿Qué haría yo si fuese dueño de esa empresa de marcadores? O bueno, si fuera yo un empresario así, emprendedor, haría los mismos marcadores, pero con menos cantidad de materia prima, o sea, menos cantidad de plástico en esta ocasión, reduciéndolo a la mitad seguramente el grosor, porque yo no veo que sea necesario o una característica valiosa que esos marcadores sean gruesos, o sea, tienen mucha materia prima y no justifica, ¿no? Entonces yo pudiese fabricar ese mismo marcador o sea, con menos material, pero que cumpla con la misma función y más barato. ¿Se dan cuenta? A 3 pesos lo vendería, ¿no? Hoy en día los marcadores de pizarra están a 5 bolivianos. Yo podría hasta venderlo a 3.50 o 3. ¿Y cómo eso? Disminuyendo mis costos de producción. Eso hace que el precio disminuya. Bueno, eso sería el precio basado en la demanda del producto, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Y luego, obviamente, también se refiere a los descuentos, ¿no? A los descuentos, por ejemplo, en las fechas, por ejemplo, de Navidad, y siempre le bajan el precio a ellos, ¿no? Según la demanda. Como la demanda es mucha, ellos aparentemente le bajan el precio, pero a veces vemos que es lo mismo, ¿no? Bien, pero obviamente hay empresas que sí le bajan el precio, ¿no? Para generar mayor demanda, obviamente, ¿no? Los días rojos, oferta, 2x1, 70%, 60%. Muy bien. Y bueno, y yo para mí el más importante sería este de acá, ¿no? Precio basado en la competencia, ¿no? Es lo que hoy en día se hace, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto está el precio de la Coca-Cola en su barrio de usted? A ver, alguien dígame. De 2 litros. Vamos a hacer un experimento social. 10 pesos. ¿Y el de la Pepsi?
8 creo. ¿Será? Sé que vale menos. Por mi barrio, la Coca-Cola de 2 litros, la botella descartable está en 12 y la retornable cuesta 8. Ya sea Fanta o Coca-Cola o Sprite, lo mismo. Sí, sí. Ah, ¿se dan cuenta? Entonces, miren, Fanta es una empresa, yo creo que diferente de Coca-Cola. No estoy seguro, o sí, a ver. O alguien tiene esa información. ¿Será que Fanta, Sprite y Coca-Cola son la misma empresa? Todo pertenece a Coca-Cola. Sí, ¿no? Pero Pepsi no, seguro que no. Pepsi es otra empresa, ¿no? No, Siempre hubo Pepsi esa no guerra. es aparte. Ajá. A ver, otro ejemplo que pudiese dar. Pero bueno, ellos basan su precio en base a la competencia. Por ejemplo, la señorita creo que me dice, la Pepsi está más barata. ¿Y en base a qué determinó su precio? En base a la competencia. Coca-Cola lo vende a 10 pesos, ¿no? Lo vende a 10 pesos su envase de 2 litros. Entonces yo Pepsi lo venderé más barato, pues. Estoy basando mi precio del producto en la competencia. Pero sería un error fatal que Pepsi determine su precio por encima de la competencia. Es decir, 11. Usted tiene Coca-Cola a 10 y Pepsi lo vende a 11, bueno, su producto. Usted no lo va a comprar, le aseguro que no. Entonces, eh, este método es muy utilizado, muy bien, actualmente, de manera, pues, a veces, ¿cómo lo puedo decir? A ver, tengo acá, la tengo en la punta de la lengua la palabra. En forma de penetrar al mercado, ¿no? O atacar a la competencia, ¿no? O determina el precio en base a la competencia, generalmente o bien al mismo precio, ¿no? O por debajo de ese precio. Muy bien. Este se llama método basado en la competencia. Muy bien. Por ejemplo, usted va al sector, no sé, de ferretería y pregunta a un lugar, ¿cuánto está la barra de acero de, no sé, de 2 pulgadas? 80. Va al ladito, ¿cuánto está del 80? Va más allá, se va a la esquina, 3 cuadras, 80, porque todos cuestan 80. ¿Y por qué será? Bueno, pues todos han decidido ahí, en ese sector, vender a ese precio. Pero nunca va a faltar uno más vivo que ese puesto para llenísimo porque no lo vende a 80, lo vende a 76. Ah, ellos han basado el precio, pero por debajo. Y es el mismo acero. Pero estoy seguro que ese señor me dirá, Ariel, él está perdiendo mucho. No está perdiendo. ¿Saben por qué? Porque uno no solo va a ir a comprar una barrita de acero, ¿no? Uno va a ir a comprar ahí, ¿qué más? A ver, clavos a la ferretería, ¿no? Clavos, no sé, cinta, aislante, ¿qué más? A ver, no sé, pues tubería, etcétera. Son estrategias que utilizan las empresas. Y repito, yo esto lo he visto, ¿no? Le bajan un poco el precio de su producto, solo un poco, pero ¿para qué? Para que la gente vaya. Y resulta que la gente, aparte de comprar ese producto que ha bajado de precio, compra otros productos más que no han bajado de precio, sigue lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces son estrategias que usted, bueno, si es que usted tiene un negocio o algo, debe utilizar. Obviamente consensuando, ¿no? Porque a veces yo sé que aquí más de uno seguramente tiene un punto de venta en casa. Entonces debe aplicar todo lo que está aprendiendo acá para bien. Muy bien. Ok. Determinación de precios internacionales. Bueno, ya esto les había explicado que dependiendo del país, muy bien, el precio del mismo producto, ¿no? Con las mismas características, la misma empresa fabricadora, ¿no? Obviamente con franquicia, ¿no? Porque el dueño no puede estar en 2 países al mismo tiempo. Entonces, pues hay otra empresa que compra, pues, la marca a través de la franquicia, ¿no? Entonces ellos pueden producir siguiendo una norma y demás con ese mismo producto. Pero obviamente el precio según el país, ¿no? Precios internacionales, cambia. Por ejemplo, vamos a poner el precio de un pantalón, no sé, Hollister, ¿no? Para dama. En Estados Unidos, $30. En Japón, 60. En Francia, 90. Pero es el mismo pantalón de la misma empresa. Entonces, ¿por qué el precio es diferente? Si es el mismo producto, el mismo. ¿Por qué? Obviamente, son factores.
¿Cuáles son esos factores? La situación económica, la situación de competencia y preferencias, leyes y reglamentos, y bueno, acá dice sistema de ventas al mayoreo y el detalle. Tiene que ver mucho, obviamente, con estos factores a la hora de determinar un precio. Es por eso que algunos, si quieren un artefacto tecnológico, un equipo tecnológico, por ejemplo, un celular, se van a, no sé, a Estados Unidos, o se van acá a Oruro, o a Potosí a comprarse algo, ¿no? Por ejemplo, celulares o automóviles, ¿no? Tal es el caso hoy en día, ¿no? Ya vemos el escándalo ese, y es verdad. Yo tenía una amiga que su padre, obviamente, iba allá a, a Oruro, a Potosí, ¿no? Por ese lugar, y traía autos, compraba autos allá y los vendía acá. Pero allá los compraba más barato y acá lo vendía obviamente un poco más caro. ¿Y por qué será eso, Ariel? Obviamente, pues, mm, según las regiones, pues, ¿no? Según la región, ya luego vamos a tocar ese punto más adelante. ¿Bien? Pero cuando hablamos de precios internacionales, vamos a ir más grande, vamos a ir a esto, a macro, vamos a expandirnos, ¿no? Que un producto, el mismo producto, según el país, va a tener diferente precio. Pero repito, es el mismo producto, la misma empresa fabricadora, pero diferente precio. ¿Y por qué? Bueno, repito, ambiente económico, situación económica, ¿no? Situación de competencia y preferencia, etcétera. Ahora vamos a ver estrategias para ajustar precios. Estrategias para ajustar precios. No sé si creo que sí está en el libro, ¿no? Hay un tema que no está en el libro. Muy bien, así que va a prestar atención. Bueno, fijación de precios con descuentos y bonificaciones. ¿Qué quiere decir con esto, no? Bajar los precios para recompensar la respuesta de los clientes como pronto pago o promoción del producto. ¿Muy bien? Esa es una estrategia para ajustar precios. ¿Y cómo es eso? Con descuentos y bonificaciones. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, un ejemplo de esto sería, bueno, tengo un ejemplo sencillo de esta batería, por eso lo puse ahí. Cuando, bueno, no sé si usted o su padre o en casa hay un automóvil, pero cuando se acaba la batería y usted obviamente no tiene mucho dinero, puede llevar esa batería agotada del automóvil, llevarlo a la empresa donde va a ir a comprarlo, al lugar donde va a ir a comprarlo, y ellos le bajan el precio, le hacen un descuento, ¿no? Le hacen un descuento. Usted deja su batería vieja que ya no sirve ni recargándolo, ya no sirve, ¿no? Le entrega esa batería y ellos le venden otra batería nueva, obviamente, pero con un descuento. ¿Y para qué será eso? Es para que usted vaya pues a más seguido, ¿no? Y cuando tenga ese mismo problema, acuda a ese lugar. Es una estrategia. Pero obviamente la empresa esa sale ganando, ¿no? Ellos obviamente reparan la batería y demás, ¿no? Tienen ellos unos equipos sofisticados que lo cargan, ¿no? Que uno en casa no tiene, pero ellos obviamente lo reparan la batería y luego seguramente lo venden como medio uso. Y eso es ganancia para ellos. Pero para usted también es ganancia, pues está comprando la batería que salía a $100, lo está comprando a $60. ¿Se dan cuenta? Le hacen un descuento. O bonificaciones también dice. Otra estrategia para fijar precios es los precios, bueno, fijación de precios discriminatorios. Ahí mismo dice, ¿no? Discriminatorios, ¿no? Ajusta los precios para dar cabida a las diferencias entre los clientes, productos y ubicaciones. A ver, quiero ver si están conmigo. Dígame usted un ejemplo donde hay, donde se aplica esto, ¿no? Fijación de precio discriminatorio. ¿Dónde hay precios discriminatorios? ¿Dónde usted ha habido esto, no? Puede ser el mismo producto, pero a usted se lo vendo a esto y a usted a este precio. Ah, pero es el mismo producto. ¿Y por qué? A eso se llama precio discriminatorio. ¿Alguien pudiese darme un ejemplo? ¿Dónde ve usted esta discriminación, pero refiriéndonos a precio? ¿En los conciertos? No, eso no. Sí, ¿no? A ver, dígame, ¿dónde está la diferencia? En la zona que voy a comprar. Es cierto, pues, ¿no? Si usted está ahí en el palco ahí adelante, pues la entrada le va a salir, ¿cuánto? No sé, $300. Un poquito más atrás, $50. Pero es el mismo concierto, el mismo cantante.
Entonces el precio es discriminatorio. ¿Por qué? Porque obviamente aquí el precio está determinado según la ubicación. Otro ejemplo que se ve en febrero acá en Santa Cruz respecto al precio discriminatorio. ¿Dónde es? De febrero no sé, pero sí puedo dar el ejemplo en el Ventura. Hay tiendas que si te dicen si compras la tarjeta de tal banco, le hacemos este descuento. Y los que no tienen la tarjeta de ese banco, pues se fregaron. Ahí está, otro En ejemplo. febrero sería por febrero. Para carnaval, los juegos ¿Dónde? de hombres cuestan más caro que los de mujeres. Es verdad eso, ¿no? Gracias, joven. Y es verdad. Cuando entran a esos garajes, ¿quién paga más? ¿El hombre o mujer? El hombre, pues no sé, yo nunca he ido, pero creo que pagan hasta 2.000 bolivianos o 1.500 y la mujer solo 500 o a veces gratis. No, pero no vamos a poner gratis, vamos a poner, el varón paga 2.000 la entrada toda esa semana y la dama 500, pero es el mismo galpón o el mismo garaje, mejor dicho. Las mismas casacas, los mismos artistas y todo lo mismo, pero el precio es discriminatorio, ¿no? Es como para el Cine Center, por ejemplo, a ver, no, el Cine Center el precio es el mismo, creo, no diferencian ellos. En un circo, ¿no? La entrada para mayores 20, para niños de 10 a, no sé, a 15, la entrada es 10 pesos, precio discriminatorio. Luego está el precio psicológico, ¿no? Esto lo utilizan mucho en los supermercados. Usted tiene 2 marcas de azucaritas y siempre, obviamente, ¿no? Ellos están basados, sus precios están basados en la competencia. Si uno lo vende a $2 su caja de cereal, la competencia, muy bien, puede venderlo a ¿cuánto? A 1,99. Y uno, ¿no? Lógicamente, ¿no? Analiza y sabe que 1,98, por ejemplo, es menor a 2. ¿Sí o qué? Entonces, uno obviamente va a preferir ese precio, ¿no? De 1,90 y pico. Pero siendo realista, no es nada, porque seguramente no le va a dar 2 centavos de cambio. No, precio psicológico. Lo ajustan de esa manera. ¿Y para qué puede ir? ¿Porque ellos quieren? No, pero entonces ahora ya sabe por qué razón en la Hipermax y demás. Precio 6,99. Y hay una sección, usted sabe, ¿no? Hay una sección de todos los productos, por ejemplo, la sección de, no sé, no sé, pues de lavavajillas, por ejemplo, o si no, de detergentes, ¿no? Y están por marcas, ¿no? Por empresas. Este detergente sale 9 y el de ladito sale 8,96 y el de más allá 8,95. Y pues es casi el mismo precio, pero obviamente uno cuál va a elegir. El que es menor, pues el precio menor, pero yendo a la realidad es el mismo precio. No le da el vuelto, ¿no? A veces le dan un chicle y demás, pero obviamente es para que usted, no, trabajan con nuestra mente, ¿no? Juegan con nuestra mente. Bueno, entonces, no es porque ellos quieran, ¿no? Utilizan esta estrategia. ¿Para qué? Para penetrar más al mercado o, obviamente, expandir su producto. No expandir su producto, ¿no? Y ser preferencia de los clientes, pues. Luego está la fijación de precios promocionales, ¿no? Su nombre mismo lo dice, fijación de precios de valor y precios geográficos. Muy bien. Y a partir de aquí, esto no está en su libro. Aquí usted debe prestar atención. Fijación de precios geográficos, ¿no? La fijación de precios, bueno, yo siempre comento esta anécdota, que en mi semestre, yo este tema, que era el último tema que avanzó el ingeniero y era razón del examen final, esta hojita, me acuerdo, yo lo hacía en mis apuntes, se me había acabado pues las hojas de mi cuaderno y lo hice en una hoja aparte, en una hoja POM, este tema, aquí, esa clase, y esa clase el ingeniero avanzó este tema. Y bueno, explicó todo bonito, lo anoté en mi hoja, bueno, acabó la clase, jóvenes, por la próxima clase es el examen final, listo. Yo me fui a mi casa, me acuerdo, y bueno, resulta que obviamente tenía más clases ese día, perdí esa hojita de fijación de precios geográficos, o bueno, lo que estamos viendo ahorita, lo perdí. Y bueno, pues como el ingeniero dijo, examen final es de todo, bueno, y a la hora de estudiar no encontraba esta hoja de fijación de precios. Y bueno, yo dije, no creo que entre, dije, ¿no? Porque estaba estudiando y no pillaba pues esta hojita.
Y dije yo, no creo que entre eso al examen final, voy a estudiar los demás, ¿no? Producto, plaza, promoción, ¿qué más? A ver, la introducción, investigación de mercado, todos esos temas los estudié bien. Y bueno, pues ya se imaginarán qué entró en mi examen final, ¿no? Y ahí la razón por mi aplazo, me aplacé. Y precisamente por esto, por este tema que obviamente no es que no lo tenía en la hojita, pero lo perdí ese día, obviamente quise estudiar para la próxima clase y ¿qué me importa? Voy a estudiar los otros temas porque total es de todo. Y entró solo de estas preguntas. Y casualmente esto no está en el libro. Entonces, bueno, iniciemos. ¿Y cuál es la anécdota, Ariel? Que presta atención porque este tema puede que le ingrese en su examen final. ¿Ya? Y no está en el libro. Fijación de precios de origen, ¿no? Los bienes se colocan libres, los bienes se colocan libres a bordo de un transporte, ¿no? Y el propietario o la propiedad, bueno, la propiedad y la responsabilidad se transfieren al cliente. Muy bien. Por ejemplo, quiere decir aquellas personas que venden los productos en su misma fábrica a veces, ¿no? En su mismo puesto, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene su propio camión, su propio automóvil, va a ir a comprar ladrillos para construir seguramente, usted como cliente va a ir a comprar, ¿no? Y el señor le puede decir, si quiere se lo llevamos hasta su casa, ¿no? Y dice, no, yo tengo mi propio auto, acá entran los 50 ladrillitos que quiero comprar, ya está bien, entonces te lo vendemos a tal precio. Entonces, según el punto donde se está vendiendo el producto, ese producto tiene un precio, ¿no? Pero si ese producto, ¿no? Es decir, la empresa madre o el lugar allá en Montero, donde se fabrican los ladrillos, usted compra sus ladrillos en una sucursal que está acá por Santa Cruz, va a tener otro precio, ¿no? Otro precio. Obviamente es verdad, ¿por qué? Por el costo de transporte, ¿ya? Y el mismo dueño seguramente y demás, pero el precio aumentó. ¿Se dan cuenta? Entonces, si usted quiere adquirir ese producto a un precio más bajo, obviamente debe ir pues al origen, como dice acá, ¿no? Fijación de precios de origen, ¿no? En este caso sería, los ladrillos se colocan libres a bordo de un transporte y el propietario, ¿no? Asume toda la responsabilidad. Si ese señor, ¿no? Que dijo que iba a llevar sus ladrillos en su propio auto, se comió un rompemuelle y volaron los ladrillos, ni modo, pues ya no te lo devuelvo yo. Pese a que lo compró más barato, porque lo compró ahí en la misma fábrica seguramente, ¿no? A eso se refiere, ese es un ejemplo, pero si usted no quiere poner el ejemplo, solo le coloca, ¿no? Los bienes se colocan libres a bordo de un transporte y la propiedad y responsabilidad se transfieren al cliente. Un momento. Disculpen. Fijación de precios de entrega uniforme, ¿no? La compañía cobra el mismo precio más el flete a todos los clientes sin importar su ubicación, ¿no? Eso se llama fijación de precio de entrega uniforme, ¿ya? Fijación de precios de entrega uniforme. Bien, es decir, que el producto va a llegar hasta el cliente final al mismo precio, ¿no? Sin importar su ubicación. ¿Se dan cuenta? Por el lado contrario, tenemos la fijación de precios por zona. La compañía define 2 o más zonas y los clientes dentro de esa zona pagan el mismo precio total. Por ejemplo, creo que esto está en los delivery, algo así, ¿no? Hasta el cuarto anillo te lo llevamos gratis. A partir de ahí para allá te cobramos, ¿no? O bueno, es como que yo hace poco compré un juego de mancuernas, ¿no? Para hacer ejercicio. Y me dijo, si usted vive dentro del segundo anillo, le cobramos 30 el transporte, es decir, hasta que me lo traiga a mi casa, 30. ¿Dónde vive, joven? Por el séptimo anillo, los lotes, le dije, ¿no? Octavo anillo, séptimo. No, allá te lo llevamos a 50 el transporte. Pucha. Entonces, según la zona, el precio va a ser diferente. No es lo mismo comprar una Coca-Cola en pleno primer anillo, ¿no?
o en un centro de abastecimiento o un centro local, no sé, Cine Center, que comprarlo, no sé, por acá, por el quinto, sexto anillo. No, el precio es diferente, según la zona. ¿Se dan cuenta, no? Con eso se refiere con fijación de precios por zona. Y en la misma pregunta está la respuesta, ¿no? Por zona, dice, ¿no? Entonces, según la zona, obviamente el precio del producto va a cambiar, ¿no? Mientras más lejos esté, obviamente, más caro. ¿Se dan cuenta? Obviamente, inclusive podríamos decir que el producto dentro del primer y segundo anillo va a tener el mismo precio, pero a partir del tercero y cuarto aumenta el precio de ese producto. A partir del quinto al sexto aumenta más. Bueno, y así sucesivamente. Fijación de precio por punto de partida, ¿no? Un vendedor, ¿no? O el vendedor establece cierta ciudad como punto base y cobra a todos los clientes el costo del flete. Bien, ¿qué más? Fijación de precios por absorción de flete. Bueno, en la pregunta está la respuesta, ¿no? Por absorción de flete, ¿no? El vendedor absorbe el costo del flete como un incentivo para penetrar más al mercado. Es decir, que te llevan el producto hasta, por ejemplo, hasta tu casa, por así decirlo, pero no te cobran nada. Te lo llevan gratis, ¿no? Y eso sería pues ideal, ¿no? En el caso para los clientes sería pues lo mejor. Sin importar dónde viva, la empresa te lleva el producto gratis, o sea, ellos absorben el costo, ellos pagan el costo. Es decir, absorción, perdón. ¿Se acuerdan, no? Usted en álgebra 2, cuando hacía, ¿no? Negación, está la ley de Morgan, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo que me aplacé con 0 en álgebra 2, con Magalí, pero luego la pasé pues con buena nota. Y ahí me acordaba de absorción, el método de absorción. Luego hay de Poresky, ¿se acuerda? Si le traigo malos recuerdos, discúlpeme. Pero bueno. Y mire, ¿no? Y eso lo vi hace 7, 6 años atrás, esa materia. Y mire, y sigo me acuerdo. Bueno. Estrategia de fijación de precios según la mezcla de productos, ¿no? Fijación de precio por línea de producto. Se toma en cuenta las diferencias de costo entre los productos de una misma línea, ¿no? Por ejemplo, a esto se refiere, este es el ejemplo típico, se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, usted vende cortadoras de césped, ¿no? Y tiene bueno, vamos a poner otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo, de los teléfonos celulares. Mira, este celular iPhone 13, el más sencillito, ¿no? El Lite, te cuesta $500, pero solo tiene una cámara y su memoria es de 256 GB. Ah, pero tengo el iPhone 13 Max, ¿no? Ah, este es un poquito más grande, ¿no? Ya tienen 2 cámaras y tiene medio tera de almacenamiento. Ah, pero también tengo el iPhone 13 Pro Max. Ah, este es más grande, ya tiene 3 cámaras, mira. Y tiene 1 tera de memoria, ¿no? Por línea de producto. Por eso dice, ¿no? Fijación de precio por línea. Acá dice líneas, perdón, pero es línea de producto. Según la característica vaya mejorando de ese mismo producto, obviamente, el precio va aumentando. ¿Ya? Acá hay el mismo precio, el mismo ejemplo, perdón, pero de cortadora de césped, ¿no? Fijación de precio por productos opcionales, ¿no? Se toma en cuenta productos opcionales o accesorios junto con el producto principal. Por ejemplo, las llantas más colección de llaves, ¿no? O sea, para cambiar la llanta, ¿no? Fijación de precios para productos cautivos. Bueno, no voy a entrar tanto en detalle. Sobre todo acá, fijación de precios para productos derivados, ¿no? Consiste en determinar el precio de los subproductos para que el precio del producto principal sea más competitivo, ¿no? La compañía busca un mercado para esos subproductos. Por ejemplo, si usted tiene una empresa que obviamente vende pollo, no el pollo vivo, ¿no? Sino el pollo ya pelado y demás, usted de ese producto obtiene subproductos. Ahora, alguien dígame, ¿cuál sería el subproducto
de un pollo. El subproducto. Es decir, a usted cuando compra pollo, ¿le llega la cabeza? Seguramente que sí, pero ¿le llegan las plumas o les llegan las menudencias? Es decir, las tripas, ¿no? Las tripas, no, no me refiero al hígado, no sé, al buche. Me refiero a las tripas, ¿ya? ¿No? A las tripas, a las tripas. ¿Le llega a usted? No, pero la empresa usa esos subproductos como las tripas y las plumas, por ejemplo, ¿no? Son subproductos para venderlos a otros o clientes que sí lo compran. Por ejemplo, las plumas se las puede vender para realizar, no sé, pues, esos, ¿cómo se llama esto? Mm, almohadas, no sé, en caso si hablamos de pavos o no sé, las plumas se las utilizan, ¿no? Incluso eso es para limpiar, no me acuerdo cómo se llama. Eh, tipo, ay, ¿cómo se llama esto? Plumeros, ¿no? Los plumeros, por ejemplo. Entonces, seguramente el animal que se sacrificó, ¿no? El dueño de esas plumas, obviamente el dueño de la empresa o no sé, de la empresa de pollo o lo que sea, ha vendido esas plumas a otro cliente. ¿Para qué? Para compensar o para que el precio de su producto sea pues más barato. Otro ejemplo, los vendedores de carne, de chancho, ¿no? Ellos venden la carne a cierto precio, pero seguramente que ese precio fue obviamente disminuido hasta ese punto. ¿Por qué? Porque la empresa ha recuperado parte de su inversión vendiendo ¿qué? No sé, no, el cuero se vende, ¿no? Las patas, por ejemplo, ¿no? De una vaca, por decirlo. Las patas de una vaca usted no lo compra, ¿o sí? No, ¿verdad? No le llega. Pero hay clientes que adquieren las patas de vaca. ¿Para qué será? Bueno, ya ustedes sabrán, ¿no? Otro ejemplo, a ver, las pezuñas de las vacas, por ejemplo. ¿A usted le llega? No, no, no le llega, ¿verdad? No lo compra. Pero hay clientes que sí compran las pezuñas de las patas, bueno, las pezuñas de las vacas. ¿No ha visto usted en dónde toman tereré? Y el diseñito a veces es un cuerno o una pata de vaca, ¿no? O sea, la pezuña. ¿Se dan cuenta? Hay otros clientes que sí lo compran. Entonces, a eso se refiere con este tema, ¿no? Dice, consiste en, bueno, no tema, fijación de precio para productos derivados, dice, consiste en determinar el precio de los subproductos para que el precio del producto principal sea más competitivo, ¿no? La compañía también, bueno, busca también un mercado para los subproductos con el fin de ayudar a compensar los costos. Por ejemplo, los cerdos, ¿no? El cuero, las tripas, las patas. ¿Acaso a usted le llega el cuero de la vaca cuando compra carne? No. Pero hay otras personas que lo compran, ¿no? Es decir, que la empresa le vende ese cuero a otro cliente, ¿no? ¿Y dónde, Ariel? No sé, pues su cartera seguro es de cuero, sus zapatos es de cuero, no sé. Sus botines, ya que usted es industrial, sus botines ha de ser de cuero, ¿no? ¿Se encuentra? Son subproductos de la pata, por ejemplo, la patasca, ¿no? Entonces, la empresa, es decir, ¿a qué voy con esto? Que la empresa siempre debe buscar minimizar sus costos y maximizar los beneficios, ¿no? Y siempre va a buscar incurrir en el menor costo posible. Y una manera de incurrir en un costo mínimo es compensar el precio del producto, muy bien, vendiendo los subproductos. Por ejemplo, yo en la empresa que hice mis prácticas industriales en Pullman, ellos fabricaban su propia espuma, me acuerdo, ¿no? Me acuerdo, la espuma, y los pedacitos de espuma, así de espuma o esponja, como ustedes quieran verlo, los pedazos que se desechaban, la merma, ellos no lo botaban, ellos no lo desechaban. ¿Saben qué lo hacían? Lo llevaban a una picadora y ellos picaban esa espuma o esa espuma se le llama, ¿no? Hablando industrialmente de espuma, lo picaban así en pedacitos chiquititos, una picadora, y lo utilizaban para hacer almohadas, ¿no? La merma lo utilizaban para hacer almohadas de espuma así picada. Lo mismo hacen estas empresas, por ejemplo, las que trabajan con animales, ¿no?
las empresas faneadoras. Inclusive hasta la sangre lo venden. ¿Dónde usted ve sangre? A ver, compra sangre de vaca, ¿dónde lo ve? O de cerdo. ¿Dónde usted puede? A ver, usted anda a comprarme sangre allá del matadero. ¿Para qué lo utilizaría? ¿Mm? Para la morcilla. Pues, por supuesto, ¿no? La morcilla, o creo que está también, bueno, comúnmente acá en Santa Cruz le decimos negra, creo, ¿no? Negra, algo así le dice. Y eso está hecho a través con sangre. ¿Y será que le regalaron esa sangre al elaborador de eso? No, se lo aseguro que no, lo ha comprado. Esos son subproductos. Muy bien. Hago énfasis en esto porque esta pregunta suele pues, ser típica o costumbre, ¿no? Explique la fijación de precios para productos derivados. Y se refiere a esto, ¿no? Luego está la fijación de precios por paquete de producto. Bueno, en el título está la respuesta, ¿no? Consiste en mezclar varios productos y ofrecer el conjunto a un precio reducido, ¿no? Paquete de viaje, por ejemplo. Muy bien. Bueno, esto no es necesario. Y bueno, alguien escribió algo, vamos a ver. Disculpa, Ariel, pero no. Dice que no vimos promoción, ¿cierto? Sí, la última clase solo vimos la segunda P, pero promoción aún no. ¿Qué dicen los demás? Nos faltó.